Miércoles 20 de octubre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Jurado Electoral Especial de Lima proclamó resultados de 10 distritos por la consulta popular de revocatoria. Instancia Electoral también proclamó ganador de comicios complementarios en Chipao. OMPE precisa los 10 partidos políticos que tendrán derecho a espacios en medios de comunicación del Estado. Amigos, con el objetivo de preparar unas próximas elecciones inclusivas, la OMPE y el Programa de las Naciones Unidas suscribieron una alianza que permitirá brindar información en lenguas nativas sobre las elecciones regionales y municipales. Los peruanos que tienen una lengua materna distinta al castellano podrán acceder a información sobre las próximas elecciones regionales y municipales en sus lenguas originarias, gracias al apoyo que brindará el Programa de las Naciones Unidas a la OMPE. Así lo acordaron los máximos representantes de ambas entidades, Bettina Wall y Piero Corbeto, al firmar esta semana un memorando de entendimiento que tendrá una vigencia de 2 años. El acuerdo permitirá replicar el trabajo realizado en las elecciones generales de este año, en el que el PNUD colaboró con la campaña informativa realizada por la OMPE, elaborando spots de audios en 7 lenguas indígenas: achuar, aguajún, quichua del Tigre, cucama, quechua, shipibo y urarina. Los mensajes grabados explicaban las funciones de los miembros de mesa y daban a conocer los cuidados sanitarios que se debían tener en cuenta durante el sufragio y el escrutinio para evitar contagios de COVID-19. El jefe de la OMPE no solo ha destacado esta alianza, además añadió que se impulsará la participación política de jóvenes y mujeres, así como la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Bien, por otro lado, informamos que 10 partidos políticos tienen derecho a espacio no electoral en medios de comunicación del Estado, ello para la difusión de sus propuestas y planteamientos de manera general. Así lo anunció la OMPE. Luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales oficializara la relación definitiva de los 10 partidos políticos con derecho al espacio no electoral, conozcamos cuáles son. Se encuentran el Partido Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. Según la Ley de Organizaciones Políticas, se establece que los medios de comunicación de propiedad del Estado están obligados a otorgar mensualmente 5 minutos a cada partido político con representación en el Parlamento, es decir, los 10 antes mencionados, para la difusión de sus propuestas y planteamientos en general. Cabe destacar que el espacio no electoral otorgado a las agrupaciones políticas solo regirá hasta las próximas elecciones generales, ya que solo pueden ser utilizados durante el periodo no electoral. Recordemos que el espacio constituye una modalidad de financiamiento público indirecto y son asignados de manera gratuita para cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso de la República. En audiencia pública virtual, el Jurado Electoral Especial de Lima llevó a cabo la proclamación de resultados de cómputo de las elecciones municipales complementarias de Chipao 2021. A dichos comicios asistieron más del 50% de electores. Con más del 50% de la participación ciudadana, se realizaron las elecciones municipales complementarias. Luego de llevado a cabo estos comicios electorales, el Jurado Electoral Especial de Lima procedió a realizar de manera pública virtual la proclamación de resultados. Como acto siguiente a este proceso, se deberá pasar 3 días hábiles para que las actas sean consentidas y después de este plazo sean elevadas al Pleno del JNE para que pueda emitir el acta general de proclamación. Luego de estas jornadas, podemos decir con tranquilidad y responsabilidad, seguimos cumpliendo con nuestra tarea. No terminamos porque estamos en pleno proceso en proclamaciones de resultados
como proclamaciones de autoridades. Pero la parte medular de este proceso ya está pasando. Quedan algunos impugnaciones pendientes que resolver, ya que se han resuelto, pero están pendientes de alguna impugnación. Por eso es lo que digo que todavía no ha terminado. Pero en su gran mayoría, una tarea cumplida. Dicha audiencia estuvo presidida por el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, Víctor Andrés Lasarte Fernández, así como también la magistrada María Beatriz Cabello Arce y la señora Ana María Cueva Vargas de la Cruz, segunda y tercer miembro correspondiente. Consejo Municipal Distrital de Chipao. Autoridad: alcalde distrital, señor Johnny Mesa Chirinos. Organización política: Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor distrital número 1, señor Carlos Daniel Palomino Malma, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor distrital número 2, señor Paulino Cocóñez Basilio, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor distrital número 3, señorita Agustina Cacasani Palomino, Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor distrital número 4, señor Francisco Jorge Riveros, Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. Regidor distrital número 5, señorita Analí Mercedes Gutiérrez Usari, Desarrollo Integral Ayacucho. Observaciones ninguna. Culminación de la proclamación de resultados y suscripción del acta. Con la proclamación de descentralizada efectuada, culmina el presente acto precisándose lo siguiente. El acta de proclamación se suscribe con firmas digitales. Inmediatamente después de ser suscrita la presente acta por el presidente, miembros y secretario del Jurado Electoral Especial, será publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional y en el panel del Jurado Electoral Especial. Asimismo, será notificada por casilla electrónica al personal de la Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. Como se sabe, debido a la pandemia se tuvieron que cancelar las elecciones municipales complementarias previstas para el 29 de marzo del 2020, por lo que mediante decreto supremo se señaló una nueva fecha para el pacto electoral, el cual se realizó el domingo 10 de octubre de este año, con el objetivo de elegir a la autoridad municipal para el periodo 2021-2022. Amigos, el Jurado Electoral Especial de Lima, en esa misma línea, realizó ayer la audiencia pública virtual de proclamación de resultados de cómputo de la consulta popular de revocatoria en 10 distritos del país. El acto contó con la presencia del presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, Víctor Andrés Lasarte Fernández, así como el segundo y tercer miembro. El Jurado Electoral Especial de Lima realizó la audiencia de proclamación de resultados del proceso de consulta popular de revocatoria en 10 distritos del país. El nivel de participación ciudadana en la consulta popular de revocatoria fue del 56.805% y el ausentismo del 43.195%. Resultado del cómputo de la votación obtenida por cada una de las opciones. Total de electores hábiles: 3.312, 50% de electores hábiles, 1.656, total de ciudadanos que votaron, 1.910. Autoridad: Javier Rivas Noriega, cargo, alcalde distrital, votos por el sí, 717, votos del no, 1.055, votos en blanco, 64, votos nulos, 74, total de votos válidos, 1.772. Cifra mínima para revocar, 50% más uno de los votos válidos, 887. Resultado no revocado. Según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos. Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Proclamación de resultados de la consulta popular de revocatoria. Este Jurado Electoral Especial, en ejercicio de la función establecida en el literal G del artículo 36 de la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, proclama que en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021, realizada el domingo 10 de octubre de 2021, en el distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, las autoridades sometidas a consulta popular obtuvieron el siguiente resultado. Autoridad: Javier Rivas Noriega, cargo, alcalde distrital, DNI 24008007, resultado de la consulta
de revocatoria 2021, no revocado. Autoridad, Ermitaño Sánchez Mantilla, cargo regidor distrital, DNI 4015-6496, resultado de la consulta de revocatoria 2021, no revocado. Observaciones, ninguna. Culminación de la proclamación de resultados y suscripción del acta. Con la proclamación descentralizada efectuada, culmina el presente acto precisándose lo siguiente. El acta de proclamación se suscribe con firmas digitales. Inmediatamente de ser suscrita la presente acta por el presidente, miembros y secretario del Jurado Electoral Especial, será publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional y en el panel del Jurado Electoral Especial. Igualmente, la ley fija que la autoridad revocada no puede postular a ningún cargo de la entidad de la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente, según corresponda. Tampoco puede acceder a función pública bajo ninguna modalidad de contratación en la entidad de la que ha sido revocada hasta terminar el mandato para el que fue elegida. Y en el marco de las elecciones regionales y municipales del próximo año, el registro de organizaciones políticas del JNE precisa algunos requisitos fundamentales para la inscripción de organizaciones políticas con alcance regional. Veamos. Los movimientos regionales que aspiran a participar en las elecciones regionales y municipales 2022 deberán inscribirse ante el registro de organizaciones políticas del JNE cumpliendo los siguientes requisitos. Según precisa la Ley de Organizaciones Políticas, deberán presentar el acta de fundación con el ideario, los principios, los objetivos y su visión del país. Igual de importante será presentar las actas de constitución de los comités partidarios. También se considera un requisito fundamental la relación de afiliados no menor al 1% del padrón aprobado para el último proceso electoral. Entre otros requisitos contemplados en la ley está el contar con el estatuto del movimiento regional y reglamento electoral. Además, la designación de los representantes y personeros legales y técnicos titulares y alternos. Por último, recuerda el JNE, las organizaciones políticas de alcance regional deben designar un tesorero titular y suplente. Cabe mencionar que el plazo para que una organización política haya logrado su inscripción ante el ROP con el fin de participar en las elecciones regionales y municipales vence el 5 de enero del próximo año. Por otro lado, les informamos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, abrió inscripciones para participar de la conferencia virtual Balance de los resultados de la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales programada para este viernes 22 de octubre. La Escuela Electoral, órgano de altos estudios del JNE, lanza su más reciente conferencia Balance de los resultados de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. El evento virtual está programado para este viernes 22 de octubre a las 6 de la tarde bajo la exposición de la abogada en Derecho Electoral Flor Bazán Ramos, quien analizará los resultados generados a causa de la ejecución del mecanismo de control ciudadano en 13 distritos del país. Como es de recordar, la ley número 26.300 otorga al ciudadano el derecho de revocación, estableciendo los requisitos y el procedimiento a seguir para su ejercicio. Por ende, el desarrollo de este evento por parte de la Escuela Electoral tiene como propósito generar conciencia en la ciudadanía respecto al proceso electoral y el trascendental papel que desempeña el Jurado Nacional de Elecciones en el fortalecimiento de la democracia, gobernabilidad y sistema político peruano. Las inscripciones están disponibles para todos los interesados ingresando a la página www.eseg.edu.pe/conferencia-eseg. En el siguiente informe conozca en qué casos se puede solicitar un kit electoral para ejercer los derechos de participación ciudadana y control ciudadano. El kit electoral es el conjunto de documentos y formatos que la ciudadanía puede adquirir en la OMPE para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Como derechos de participación ciudadana se encuentra la iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de formación de leyes, referéndum regional o municipal y la iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales.
Los derechos de control ciudadano son revocatoria de autoridades, remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Una vez presentados los documentos requeridos de acuerdo a la ley para cada una de las iniciativas, la OMPE tiene un plazo de 9 días para resolver la solicitud. En el caso de ser admitido a trámite, la OMPE expide el kit electoral para que se lleve a cabo la recolección de firmas de los adherentes. Posteriormente, el RENIEC realizará la verificación de datos y firmas de los ciudadanos y el Jurado Nacional de Elecciones evaluará la solicitud. En caso de cumplir con los requerimientos de ley, se convocará al proceso de participación o control. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con Manuel Arias, él es politólogo español. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Para muchos analistas, las noticias falsas están afectando la democracia. ¿En qué medida se podría decir que estas realmente vulneran este sistema de gobierno? Bueno, la respuesta rápida y corta a esa pregunta es que no lo sabemos. Aunque finjamos saberlo y aunque encontremos a menudo pues declaraciones muy tajantes acerca de la destrucción de la democracia o la distorsión de la democracia a manos de los bulos y las noticias falsas. Pero realmente resulta muy difícil, desde un punto de vista metodológico, medir el impacto de las noticias falsas. Por otra parte, el porcentaje de noticias falsas sobre el total de noticias existentes no es desproporcionado tampoco. No son un invento de la era digital, preexisten a la digitalidad, pero, por otra parte, circulan con más facilidad en el espacio público, digamos, articulado por las redes sociales y por Internet. Y digamos que la digitalización ha coincidido con el ascenso del populismo, aunque también con la crisis económica, y por tanto nos encontramos ahí con un conjunto de elementos que se relacionan entre sí de manera no fácilmente discernible. Lo que sí parece es que las noticias falsas, junto con estos otros fenómenos y una evolución cultural, digamos, que ha conducido hacia el descrédito de la verdad, ¿no? O, si quiere usted, la idea de que la verdad no puede decidirse, sino que cada uno tiene su verdad propia, todo eso junto sí que parece que está erosionando un poco la confianza de los ciudadanos en la capacidad para, recoger noticias veraces, ¿no? Tenemos más dificultad quizá para confiar en que aquello que se nos está diciendo es cierto. Pero tampoco creo que sea un fenómeno susceptible de acabar con la democracia. Creo que se exagera un poco cuando se dice eso. Perfecto. ¿Qué tipo de público es más vulnerable ante las noticias falsas? Bueno, parece que los estudios que se han hecho sugieren que por una parte tendríamos a las personas mayores que tienen menos capacidad, o han tenido al menos estos últimos años todavía inicialmente menos capacidad para manejarse con las herramientas digitales, ¿no? Aunque ahí no sabemos tampoco exactamente si el problema está en el deterioro cognitivo, ¿no?, que pueden sufrir las personas mayores, o en la falta de alfabetismo digital, podríamos decir, ¿no? Pero parece probado que son un grupo vulnerable. Claro, aquí es importante además matizar, y esto no afecta solo a los mayores, sino afecta en general al público, el canal a través del cual recibimos las noticias cuenta. Y el hecho de que recibamos a menudo noticias que provienen de personas en las que confiamos a través de servicios de chat privados, de alguna manera, como WhatsApp, por ejemplo, puede llevarnos a atribuir veracidad a la noticia porque confiamos en la persona que nos las envía, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, aquellas personas que no están tan acostumbradas a discriminar entre distintas fuentes de información puedan ser susceptibles de influencia. Tenga usted en cuenta que alrededor de la mitad de las personas que leen noticias a través de Internet no sabe dónde las ha leído, no recuerda la fuente, no dice con seguridad, pues esto lo leí en el New York Times o esto lo leí en el Washington Post, no lo sabe, ¿no? Y eso influye. Y luego, sobre todo, o principalmente, parece probado que el número de personas que consumen y difunden noticias falsas no es demasiado grande. Hay un porcentaje relativamente pequeño de usuarios que realizan esa labor de difusión. Y todo indica que, por tanto, son las personas que tienen unas creencias políticas más fuertes, los más convencidos,
de alguna manera también los más dogmáticos, o si quiere usted, aquellos que más empeño ponen en creer, porque quieren creer aquello que confirma lo que creen, pues más fácilmente caen víctimas de esta falsedad. En el bien entendido de que también esto es muy complicado, no es lo mismo una noticia falsa que una noticia ideológicamente sesgada. Tampoco eso es lo mismo que un bulo que alguien nos envía sin ningún tipo de apariencia de información, ¿no? Es un terreno bastante pantanoso, pero yo le diría que sobre todo son esos colectivos los más vulnerables. Bien, respecto al tipo de noticias falsas que calan más en el electorado, en el contexto de las campañas electorales, ¿cuáles serían? Bueno, insisto en que son aquellas que mejor nos vienen, ¿no? Que más refuerzan aquello que ya hemos decidido o aquel alineamiento ideológico que ya poseemos. Entonces, todo aquello que sean malas noticias sobre el partido o candidato rival al que nosotros preferimos, pues tendrá muchas posibilidades de prosperar en nuestras manos y viceversa. Claro, aquí de nuevo la cuestión está en qué tipo de noticia falsa estamos confrontando, ¿no? Porque los propios candidatos o partidos lanzan afirmaciones de dudosa veracidad con cierta frecuencia. Y eso no lo contamos como noticia falsa porque no tiene la apariencia de una información periodística profesional, ¿verdad? Pues claro, si al final tomamos en consideración esa distinción, pues el peso de las noticias falsas con apariencia de credibilidad periodística, pues tampoco es tan grande. No es tan grande, porque a veces son los propios candidatos, sobre todo si son candidatos populistas en un sentido fuerte, pero no solamente ellos, los que pueden dar pábulo a versiones retorcidas de la realidad que pueden tener mucho más éxito que una noticia falsa publicada en un medio aparentemente profesional, ¿no? Bien, ahora si revisamos las experiencias de diferentes países en las que durante los procesos electorales se han propagado las noticias falsas, ¿cuáles han sido los casos más resaltantes, si se podría llamar de esta manera? Pues de nuevo es difícil saberlo, porque es muy difícil aislar los efectos mediáticos que tienen un origen particular en, digamos, la mente o la voluntad del votante. Como sabe usted, se habla mucho de cómo pues, la utilización de datos por parte de Cambridge Analytica obtenidos a través de Facebook habría influido en el Brexit. Bueno, no lo sabemos realmente. No sabemos si esas noticias falsas habían llegado a personas que en todo caso tenían ya decidido su voto en favor del Brexit y por tanto no encontraron ninguna dificultad en creerse aquello que se les estaba diciendo, ¿no? Tenemos también, por supuesto, los casos de la verborrea de Donald Trump, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos un caso muy interesante porque realmente dice usted bien cuando se refiere a procesos electorales. Yo creo que las noticias falsas son especialmente peligrosas cuando impactan en acontecimientos políticos de corto recorrido en los que todavía no ha dado tiempo a desvelar la falsedad de aquello acerca de lo cual se está informando, ¿no? Piensa usted, por ejemplo, en el referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, cuando las cargas policiales, en cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional, pues fueron, digamos, el impacto de la misma fue amplificado por tweets que enviaban ciudadanos, en este caso, no eran medios de comunicación con apariencia de profesionalidad, en los que se representaba a ciudadanos sangrando o cargas policiales muy duras. Y eran fotos que tenían el origen en otro lugar, ¿no? 2013 en Chile, 2015 en Pekín, ¿no? En Pekín quizá no, porque claro, tiene apariencia asiática, no es lo mismo, no parecen catalanes, ¿no? Entonces, en ese rato, sí que esa profusión de imágenes que son falsas y que tratan de representar la realidad de una cosa que está sucediendo en ese momento, aunque la realidad sea de otra manera, ahí sí podemos encontrarnos con un mayor impacto que deja una impresión quizá duradera en el individuo. Aunque, de nuevo, aquellos más susceptibles de sufrir ese impacto son aquellos que más dispuestos están a creer que la policía española es brutal, en este caso, frente a quienes están convencidos de lo contrario. Bien. Señor Arias, finalmente, ¿cuál sería nuestro rol como ciudadanos para luchar contra la desinformación? Pues es muy sencillo, cada uno debe tomarse en serio el proceso de recolecta de información. En la medida de lo posible uno tiene que consumir información de medios contrastados, profesionales, verificables, pero en todo caso manteniendo en todo momento alerta respecto incluso de la influencia que nuestras propias creencias tienen sobre esa recopilación de información, ¿no? Estamos siempre deseosos de confirmar aquello que creemos,
y sería pertinente que echáramos el freno para mantener una mayor distancia crítica con respecto de nosotros mismos, incluso le diría. Claro, y desde las instituciones de gobierno, ¿cuál es el rol que éstas deben jugar en este contexto? Bueno, es complicado porque habría que diferenciar, y no siempre es tan fácil, entre aquello que puede hacer el Estado y aquello que quieren hacer los gobiernos, ¿verdad? Gobiernos o presidentes en aquellos regímenes que son presidencialistas, como es el caso de Perú, ¿no? Y lo digo porque los gobiernos están liderados por partidos, o los candidatos por personas que quieren la reelección. Entonces, claro, eso introduce una falta de neutralidad potencialmente en el proceso de selección de noticias falsas que convierte en peligroso cualquier intento de, digamos, limitar oficialmente el flujo de información en nombre de la veracidad. Esto es complicado, me parece delicado. Yo creo que es preferible tener los efectos negativos de la libertad de información a tener los efectos negativos de la censura o represión preventiva de la información por parte del Estado, aunque por supuesto hay un rol que se puede cumplir en las instituciones y que es ayudar en la educación ciudadana y exigir ciertos estándares mínimos a los medios de comunicación cuando de desarrollar su tarea se trata. Bien, listo. Muchísimas gracias, señor Arias, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un placer, muchas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre las noticias falsas en el contexto de los procesos electorales. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos comparte un video sobre el poder de la representación femenina, un esfuerzo en la búsqueda de la igualdad de género que comparte junto con el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones. Veamos. En un país donde la mitad somos mujeres, necesitamos una mirada más inclusiva y participativa, que asegure el desarrollo de todas las personas. Para lograrlo, es necesario seguir cerrando las brechas de género, también en la política. Hoy son ustedes las congresistas del Bicentenario. Les quedarán un paso importante hacia esta equidad. En una ruta, a veces, llena de prejuicios. Pero no están solas. Estamos aquí, unidas, para fortalecer su trabajo con herramientas que las preparen para avanzar hacia una participación más igualitaria. Demostremos el poder de nuestra representación. Amigos, tenemos una importante aclaración ante la información emitida por el programa Veto a Saber en Willax TV, el que hace referencia a los números del DNI de funcionarios públicos y personajes políticos. El RENIEC precisó que es falso que los señores Ricardo Belmont, el ministro de Relaciones Exteriores Óscar José Maurtua y el señor Richard Freddy Rojas García tengan más de un DNI en el RENIEC. Los supuestos números adicionales mostrados por el referido programa periodístico corresponden a las libretas electorales de estos ciudadanos en el exregistro electoral. Dichos números fueron anulados en su momento al obtener su DNI vigente. La entidad aseguró que el archivo físico del RENIEC, los ciudadanos pueden obtener la información histórica de sus antecedentes de identificación si lo solicitan de acuerdo al TUPA de la institución. En ese sentido, el RENIEC precisa que la información emitida por el referido programa periodístico es inexacta y confunde a la opinión pública. Evitemos caer en la desinformación, informémonos por fuentes oficiales. Amigos, ahora veamos el microinformativo del Ministerio de Salud. Bienvenidos al microinformativo La Salud Depende de Todos. Este lunes se desarrolló con éxito la primera edición del Vacuna Rock, actividad que combina el dinamismo y energía de los conciertos de rock con el proceso de inmunización contra la COVID-19, dirigido a los estudiantes universitarios con la finalidad de protegerlos contra esta enfermedad.
En medio de una potente presentación de bandas de rock y ritmos afines, cientos de jóvenes estudiantes asistieron a la plaza del rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a recibir su primera dosis de la vacuna. El Ministerio de Salud anunció con éxito la superación de la meta del 50% de peruanos protegidos con las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este logro en el proceso de vacunación equivale a más de 14 millones de peruanos inmunizados y fue posible gracias a la estrategia Vamos a tu encuentro, vacúnate ya, que permitió la descentralización del proceso de vacunación, desplazando a brigadas de salud a lo largo y ancho del territorio nacional para llevar las vacunas casa por casa a los lugares más remotos del país. Con el fin de iniciar las clases semipresenciales y presenciales, salvaguardando la salud y bienestar de los estudiantes y docentes, el MINSA presentó el protocolo de retorno a clases universitarias en el contexto de la COVID-19, el cual permitirá el paulatino reinicio de las actividades en las universidades de nuestro país. La reunión fue encabezada por el ministro de Salud, Hernando Ceballos, y el titular de Educación, Carlos Gallardo, y contó con la presencia de más de 200 rectores y decanos de diversas universidades del país, quienes concordaron que el retorno a clases debe ser gradual y exitoso. La variante Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta porque tiene 20% más mutaciones que la variante original y probablemente estas mutaciones hacen que sea más transmisible que la variante Delta. En general, todas las variantes tienen la misma sintomatología. La única diferencia con la variante Delta Plus y la variante Delta en comparación con las otras variantes es que tienen un periodo de incubación mucho más corto, lo que hace que la persona presente síntomas más tempranamente. Todas las vacunas que tenemos en el país son efectivas contra esta variante y contra las otras variantes que vienen circulando en el país. Lo más importante es no infectarse. Tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas. Además, tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla. Recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos. Y vacúnate con las 2 dosis. Ahora veamos las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias Andina. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución. La representación nacional apoyó esta aprobación con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Y este es un motivo de orgullo. Perú ganó 4 distinciones en los World Travel Awards Sudamérica 2021, considerados los Oscar del turismo. Las categorías ganadoras fueron Mejor Destino Culinario, líder en Sudamérica 2021, Mejor Destino Cultural, líder en Sudamérica 2021, Atracción Turística, líder en Sudamérica 2021, Machu Picchu y Oficina de Turismo, líder en Sudamérica 2021, PROMPERÚ. La premiación se realizó en la Expo 2020 Dubái. El presidente Pedro Castillo inauguró el Centro de Oxigenoterapia de Alto Flujo en el Hospital Arzobispo Loaiza, que tiene como propósito lograr una mejor atención a los pacientes COVID-19. El nuevo centro es moderno y está instalado en todas las camas, lo que permite evitar que las personas pasen a camas UCI. La Comisión de Educación del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone ampliar el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el 2023. El proyecto de ley fue aprobado con 11 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Solo se espera que el dictamen sea aprobado por el Pleno del Congreso. Diversas ofertas de viajes se expondrán en la primera gran feria por la reactivación nacional e internacional del turismo, que se realiza hoy miércoles 20 y mañana jueves 21 en el Parque Reducto de Miraflores. Participan 100 expositores del sector turismo, quienes pondrán a disposición del público sus mejores ofertas en paquetes y servicios turísticos para destinos nacionales e internacionales. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.pe.
En La Libertad existen 180.000 personas con algún tipo de discapacidad y lamentablemente sus derechos suelen ser vulnerados, sobre todo en el transporte público. Así lo denunció el CONADIS. Este es un informe de nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo. En la región La Libertad existen aproximadamente 180.000 personas que presentan algún tipo de discapacidad, pero lamentablemente sus derechos son vulnerados principalmente en el transporte público. Por ello, el coordinador regional del CONADIS pide mayor fiscalización por parte de la comuna provincial. No hay el respeto al tema del pase libre en el transporte urbano, por eso es fundamental coordinar y transversalizar el tema de discapacidad con todas las gerencias de la municipalidad, para que a partir de ahí se puedan implementar acciones en favor de este colectivo. Nosotros tenemos registradas un 10% de la población, más o menos 13.000 personas, o sea hay una brecha amplia por certificar, por eso el llamado también a la Gerencia Regional de Salud, a efecto de que pueda brindar un horario diferenciado a los médicos certificadores, que en los hospitales también se brinde una mejor atención. Además de reuniones frecuentes con los representantes de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad para conocer sus necesidades. Gerencias transversalicen el tema de discapacidad, transportes en el tema de pase libre, gerencia de obra en el tema de accesibilidad, por ejemplo también salud en el tema de la pandemia, implementar acciones de salud a favor de las personas con discapacidad. Fundamentalmente es eso, desarrollo social. Este grupo de personas con discapacidad fue beneficiada con la entrega de implementos de bioseguridad donados por la Comuna Provincial de Trujillo. Cabe indicar que la Ley 29973 respalda los derechos de las personas con discapacidad, la misma que les permite también el acceso a distintos beneficios sociales. Amigos, tenemos una entrevista y vamos a conversar sobre el lanzamiento de la bancada inclusiva multipartidaria, objetivos y aportes. Hoy nos encontramos con Elizabeth Caballero, ella es coordinadora de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También nos encontramos con Maribero del Mastro, investigadora legal y representante de la ONG Sociedad y Discapacidad. Para nosotros, sin lugar a dudas, es un gusto darles la bienvenida a JNE Noticias. Vamos a comenzar hablando sobre lo que significa esta bancada inclusiva multipartidaria. Señora Elizabeth, por favor, coméntenos quiénes la conforman. Sí, buenas tardes y gracias por esta oportunidad al Jurado Nacional. La bancada multipartidaria está conformada específicamente por congresistas de diferentes bancadas. La impulsa sociedad civil, específicamente 34 organizaciones de y para personas con discapacidad. El objetivo de este espacio es un trabajo articulado y en conjunto de sociedad civil y el legislativo con miras a poder garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país. ¿Cuáles son los congresistas que se han integrado a esta bancada multipartidaria? Hasta el momento son 17 los que nos han confirmado. Está la congresista Susel Paredes, Kira Alcarraz, está la congresista Margot Palacios Guamán, el congresista Eduard Málaga, Patricia Chirinos, y entre otros que en este momento no recuerdo sus datos completos. Bien. Pero este lanzamiento nos permite que estos 17 congresistas se comprometan, pero no quiere decir que este espacio está cerrado, sino que por el contrario, es un espacio abierto para que más congresistas se sigan sumando en pro del trabajo a favor de las personas con discapacidad en nuestro país. La convocatoria está abierta en todo caso. ¿Qué medidas o actividades iniciales se han trazado para su agenda de trabajo en beneficio precisamente de estas personas con algún tipo de discapacidad? En primer lugar, la propuesta es desde el legislativo hacer las supervisiones y fiscalización a las diversas instancias del Estado, como por ejemplo gobiernos locales y regionales, cómo están implementando y cumpliendo con las partidas presupuestarias destinadas a las personas con discapacidad, ver la cuota laboral en el ámbito público y privado, también el hecho de poder ver cómo se está implementando las medidas para el retorno escolar en
entre otras, ¿no? Es gradualmente el trabajo que se va a ir desarrollando. Sabemos que todo no se puede desarrollar de un momento a otro, pero sí es importante se inicie con la fiscalización, que es una debilidad que se viene presentando y que las personas con discapacidad vienen sintiendo porque no perciben implementación de los derechos a diversos servicios y el acceso para que puedan tener una vida íntegra, plena y de calidad, ¿no? Si podemos hablar un poco de la cantidad de personas con discapacidad que se encuentran en nuestro país y que, bueno, definitivamente no se encuentran representadas en el Legislativo Nacional ni en otros espacios en toma de decisiones. Sí, de acuerdo al censo del 2017, la población con discapacidad es el 10.3%, que esto representa a un poco más de 3 millones de personas con discapacidad. De ese total, el 57% son mujeres y el resto son varones, ¿no? Y las que tienen mayor barreras son aquellas personas que están en zonas rurales, porque el acceso de la información, el acceso a sus desplazamientos están más restringidos que aquellos que todavía tenemos posibilidades de hacerlo en zonas urbanas, ¿no? También en esta emergencia sanitaria se ha podido visibilizar que aquellas personas con escasos recursos económicos no han podido tener la ayuda humanitaria requerida, no han podido tener acceso a los servicios de salud y los accesos a las medicinas, por ejemplo, personas con enfermedades raras, las medicinas en emergencia sanitaria elevaron sus costos y empezaron a tener menor acceso por el copamiento de algunas instancias que han estado acaparando, y eso ha impedido la facilidad de la adquisición de estos medicamentos para aquella población, ¿no? Y así como esto, muchos otros servicios, como por ejemplo, las personas con discapacidad que tenían que recibir algún tratamiento médico o de rehabilitación no han podido acceder. Mujeres con discapacidad para su control y acceso a los servicios de reproducción sexual tampoco lo han podido tener. Entonces, esta emergencia sanitaria ha enrostrado las dificultades y barreras que se venían dando, pero se ha hecho más visible y más significativa en este proceso, ¿no?, de emergencia sanitaria. Son aspectos que se tienen que visibilizar y se tienen que trabajar también, y qué bien que se pueda hacer esto desde el Legislativo Nacional. Ahora conversamos con Maribero, por favor, para que nos cuente desde cuándo se tiene o se han conformado bancadas inclusivas multipartidarias en el Congreso. Sí, gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, como decía bien Eli, esta bancada inclusiva multipartidaria busca ser un espacio de articulación con las organizaciones de personas con discapacidad para promover derechos del colectivo, y una iniciativa similar se tuvo en el 2016. En ese año se conformó la primera bancada inclusiva multipartidaria, que fue conformada también con congresistas de diferentes partidos políticos, y este espacio promovió y colaboró de alguna manera con la reforma, por ejemplo, del Código Civil en materia de capacidad jurídica. Congresistas que pertenecieron a la bancada impulsaron, presentaron un proyecto. Finalmente esta reforma salió del Ejecutivo, pero de alguna manera se apoyó mucho que desde el Congreso también se promueva una reforma, que es esta del Código Civil, que reconoce finalmente y por primera vez que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Entonces hay un precedente importante de este espacio que se conformó, y bueno, lo que se quiere es que en los próximos 5 años se vuelva a instalar. Ya se instaló este sábado 16 de octubre, que es fue el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Se conformó, se dio el lanzamiento oficial a este espacio inclusivo multipartidario. Como bien decía Elizabeth, son 17 congresistas de diferentes partidos políticos que se han comprometido hasta el momento. Esperemos se sigan sumando. Y son 34 las organizaciones de personas con discapacidad de diferentes regiones del país que han promovido de manera inicial este llamado a conformar la bancada.
pero también el espacio está abierto a que otras organizaciones se puedan sumar e incluir también sus demandas en la agenda. ¿Qué otras medidas o acciones se podrían destacar de esta bancada multipartidaria inclusiva que ya se ha tenido en una anterior oportunidad? Bueno, desde la bancada también, a través de los congresistas que pertenecían, se pudo hacer mucha fiscalización, por ejemplo, en transporte. Existen 2 proyectos actualmente, la línea 2 del metro y la ampliación del metropolitano, y hay planes ya aprobados para garantizar la accesibilidad no solo, por ejemplo, en las estaciones o en los buses, sino también en los alrededores, porque sabemos que si los alrededores no son accesibles, las personas simplemente no van a poder, con discapacidad, no van a poder acceder ni a las estaciones ni finalmente al servicio de transporte. Entonces, estos planes no se vienen, bueno, hasta hoy ejecutando, ni implementando, ni se les da el presupuesto necesario tampoco. Y lo que se hizo, este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero lo que se hizo desde la bancada del 2016 fue enviar solicitudes de acceso a la información a las diferentes instancias del Ministerio de Transporte. Y se tuvo respuesta, bueno, y ahí se iba haciendo un seguimiento cercano a cómo se venía implementando o qué se requería para que se empiecen a implementar estos planes que son necesarios para las personas con discapacidad. Bueno, no se tuvo mucho tiempo como por las cuestiones políticas que pasaron. El periodo no terminó siendo de 5 años, entonces por eso es que no hubo otras acciones, otras iniciativas. Y otra cuestión también que no favoreció el trabajo, por lo menos de la agenda que tenían las personas con discapacidad en ese momento, fue que se impulsó una campaña para la derogatoria de la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que las organizaciones y las personas con discapacidad participaron en su elaboración, y es una ley que responde a los estándares internacionales de derechos humanos, de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, se promovió una derogatoria de esta ley. Las organizaciones salieron al frente y dijeron que no querían la derogatoria. Bueno, y eso duró 1 año y medio aproximadamente, en el que en lugar de poder encaminar a acciones positivas que promuevan mayor acceso a derechos de las personas con discapacidad, las organizaciones más que nada estuvieron enfocadas tratando de parar esta propuesta que venía desde el legislativo y que nunca fue consultada con las organizaciones, ¿no? Esperemos que en este Congreso el panorama sea diferente, ¿no? Y se impulsen otras iniciativas bastante importantes como esta, la que impulsa la Ley de Asistencia Personal. ¿En qué consiste esta norma, por favor, brevemente? Sí, uno de los puntos de esta agenda inicial que se ha propuesto es la creación de normativa que atienda a las necesidades de personas que requieren servicio de asistencia personal. La asistencia personal es un tipo de apoyo que requieren muchas personas con discapacidad para poder acceder a derechos. Es una asistencia que va desde la ayuda doméstica, que actualmente, como el Estado no brinda este servicio al que está obligado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 29973 a brindar, son familiares finalmente quienes dan este tipo de apoyo, de soporte a la persona con discapacidad. Y la idea es justamente promover la independencia, la autonomía de la persona con discapacidad, y para ello debe ser un servicio externo de una persona que respete la voluntad de la persona con discapacidad en todo momento, y que lo que brinde es un tipo de apoyo, por ejemplo, para comer, para bañarse, para vestirse. Y también este tipo de asistencia personal involucra también, por ejemplo, un tipo de apoyo de salir una vez que la persona con discapacidad va a salir de la casa para tomar un servicio de transporte, para trasladarse a un centro de salud, a un centro educativo. La persona que da el apoyo como asistente personal brinda este tipo, ¿no?, de acompañamiento. Claro, se entiende. Bien. Y bueno, también es importante no solo la ley de asistencia personal, pero también incluir la variante de cuidado, ¿no?, que actualmente, como no hay un servicio de asistencia personal, se da mucho, hay un sistema de cuidado dentro del hogar, que se incluye esta variante en las políticas que se den desde el Estado, ¿no? Claro.
Bien. Listo. Muchísimas gracias, Maribero, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Elizabeth Caballero, también gracias por estar con nosotros. Hemos conversado sobre esta nueva bancada inclusiva multipartidaria, sobre sus objetivos y aportes, y veremos cómo se vienen desarrollando las actividades, iniciativas que ellos impulsan. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, tenemos información de coyuntura. El gabinete encabezado por Mirta Vázquez anunció 2 fechas tentativas en las que podría acudir al Congreso por el voto de confianza. Según dijo, podría darse el 25 de octubre o el 3 de noviembre. El gabinete ministerial que preside Mirta Vázquez podría acudir al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza el 25 de octubre o el 3 de noviembre. Así lo informó la propia Premier tras reunirse con la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alba. Producto de esta reunión hemos tratado 2 aspectos puntuales. Uno relacionado con el tema de la fecha para presentarnos como gabinete para el voto de investidura, y allí hemos definido que podrían ser 2 fechas probables, o el 25 de este mes o el 3 de noviembre. Refirió que la fecha será comunicada de manera definitiva en los próximos días, teniendo en cuenta la agenda que tiene tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Como se recuerda, Mirta Vázquez reemplazó en el cargo a Guido Bellido, quien presentó su carta de renuncia hace 2 semanas. Según la Constitución, transcurrido 30 días luego de asumir el cargo, el nuevo gabinete deberá solicitar el voto de confianza al Congreso. Bien, por otro lado, les contamos que Perú gana 4 Oscars en los World Travel Awards a Mejor Destino Turístico y Culinario a nivel sudamericano. Aún está a tiempo de votar por el Perú en las 6 categorías en las que fue nominado para la premiación global en Moscú. Perú se volvió a colocar en los ojos del mundo por sus atractivos turísticos. En esta edición de los World Travel Awards Sudamérica, también conocidos como los Oscars del turismo, Perú se llevó 4 premios. Entre las 4 categorías que ganó Perú a nivel de toda Sudamérica, mantuvo la victoria en la categoría de Mejor Atracción Turística y Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica. Aquí no solo Machu Picchu fue reconocido por el público que votó, sino también PROM Perú por su labor como promotor del turismo peruano. Desde Dubái, nuestro país también se impuso en otras categorías importantes: Mejor Destino Culinario y Mejor Destino Cultural. Esta versión de los premios sudamericanos es solo el comienzo, ya que la premiación global de los World Travel Awards se realizará en Moscú el 26 de noviembre, donde Perú también cuenta con varias nominaciones importantes, por lo que todos los peruanos están invitados a renovar su participación votando por el Perú en la nueva competencia por la categoría global. Destino culinario líder en el mundo. Destino cultural líder en el mundo. Destino verde líder en el mundo. Atracción turística líder en el mundo. Destino de cruceros líder en el mundo. Y oficina de turismo líder en el mundo. Para apoyar a nuestro país y sus atractivos turísticos, solo bastará dar clic al nombre de cada categoría arriba mencionada y emitir el voto hasta el 24 de octubre, fecha en la que se cierran las votaciones. Tenemos información internacional. En Panamá, el Tribunal Electoral rechazó las reformas al Código Electoral realizadas por el Legislativo. La razón sería que las modificaciones afectarían el fortalecimiento de la democracia.
En Panamá, el Tribunal Electoral mostró su rechazo general a las controvertidas reformas aprobadas por el Parlamento al Código Electoral. En tal sentido, anunció que solicitará al presidente panameño, Laurentino Cortizo, que las vete. El máximo ente electoral señaló que dichas reformas al Código Electoral son inconvenientes. Por su parte, los 3 magistrados del tribunal presentarán demandas de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada, ya que considera que el proyecto ha impedido la corrección de aspectos del sistema electoral que son indispensables para el fortalecimiento de la democracia. Entre los temas en desacuerdo están la asignación de curules en el Parlamento y lo referido al derecho de participación de la mujer en igualdad de condiciones dentro de los partidos políticos. Cabe destacar que dichas reformas, de no ser vetadas, establecerán las reglas para los comicios generales de mayo del 2024. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que enviará a Venezuela un panel de expertos electorales para acompañar los comicios del 21 de noviembre. En una nota de prensa, la Secretaría de las Naciones Unidas dio a conocer que realizó una evaluación técnica de la solicitud del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y decidió responder positivamente a la misma. A partir de ello, en noviembre desplegará un equipo de 3 expertos en los comicios regionales y municipales. El texto amplía que esa misión dará seguimiento al proceso y proporcionará al Secretariado General Antonio Gutiérrez un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones. Además, precisa que a diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, se requiere un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General. Los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluativas sobre la conducción general del proceso electoral o sus resultados. La jornada electoral del 21 de noviembre en Venezuela servirá para elegir a los 23 gobernadores y 335 alcaldes del país, así como a los integrantes de los consejos legislativos y los consejos municipales. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de la procesión del Señor de los Milagros en Nueva York.